Hola, ¿qué tal? Soy José Barrabés, trabajo en la unidad coronaria del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y quiero saludaros en primer lugar y presentaros. Está conmigo la doctora Inés Margalet, que es directora médica de AstraZeneca, Laboratorios AstraZeneca, y el doctor a mi izquierda, Jaume Marrugat, del IMIM, del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona. Y estamos aquí para hablar de una reciente publicación en formato electrónico, concretamente, que ha sido patrocinada por Laboratorios AstraZeneca y avalada por la Sociedad Española de Cardiología. Y ambas instituciones aprovecho para daros las gracias por haberme invitado a ser el director. Y es el libro Retos actuales en el diagnóstico y manejo del síndrome coronario agudo en España. Quería preguntarte, Inés, en primer lugar, ¿de dónde salió la idea de este proyecto? Ha sido una cosa bastante rápida. A mí se me contactó más o menos en otoño de 2012 y ya está pues, terminado y a punto de publicar. ¿Y de dónde vino esto? ¿Fuisteis vosotros? ¿Ya tenéis la idea clara? ¿Hablasteis con la SEC? ¿Cómo fue este proceso? Gracias, Pepe. Pues antes que nada, quizá unas breves palabras pues, para explicar el porqué y desde la dirección médica de una compañía como AstraZeneca. Esta compañía está basada en el desarrollo de fármacos innovadores. Nosotros apostamos como un factor diferenciador por el liderazgo científico, de tal manera que nuestro compromiso principal, evidentemente, es colaborar, ser parte, junto con la sociedad médica, con nuestros compañeros médicos, de actividades que fomenten la educación y la formación médica continuada y todas aquellas discusiones que nos permitan alcanzar mayores niveles de calidad en el manejo de patologías tan importantes para la cardiología como es el síndrome coronario agudo. Un poquito esto es porque digamos, tenemos el caldo de cultivo de que surjan este tipo de colaboraciones. En este sentido, pues deciros que este sí que es un proyecto de colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, que es el proyecto de la Sociedad Española de Cardiología, que hemos tenido la gran suerte y el gran honor que el profesor José Barrabés haya decidido dirigir este proyecto, aceptar su dirección y contar con personas de las más expertas y las más insignes y respetadas, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, como el profesor Jaume Marrugat. El contenido, el formato de este libro lo hablaremos un poquito más en detalle ahora. Sí que explicaros que una de las originalidades es que los directores de cada uno de los capítulos han dado la posibilidad a los miembros de la Sociedad Española de Cardiología que pudieran colaborar online haciendo comentarios sobre los borradores de los diversos capítulos. En conjunto se ha contado con la participación de más de 50 miembros de la Sociedad Española de Cardiología y hay 7 capítulos principales que van desde la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el manejo del síndrome coronario agudo y además es una actualización hasta este momento. Se va a presentar en la Sociedad Española de Cardiología y como dice Pepe, pues es un proyecto muy reciente y de gestión muy eficiente. Por eso ha ido, cuando las personas se entienden bien, pues, y el tema es importante, yo creo que no hay tiempo que perder. Una cosa que has comentado es el formato, que es un formato innovador. Yo ciertamente no había trabajado nunca, me recuerda un poco a la Wikipedia esto, ¿no? Es un formato en el cual las contribuciones se hacían por internet y estaba abierto en una página web y se iba actualizando por los diferentes autores. Las revisiones se hacían también de esta manera y finalmente, como has dicho, estuvo durante varios meses abierto a los socios de la Sociedad Española de Cardiología y también a los socios para que pudieran hacer contribuciones. No sé, como partícipe y coautor o director de una de las secciones del capítulo, ¿qué os ha parecido, Jaume, trabajar con este formato respecto al tradicional?
Bueno, a los redactores de nuestro capítulo nos fascinó de entrada esta propuesta, ¿no? Esta aproximación completamente original e innovadora en el terreno de la formación continuada, ¿no? Desde este punto de vista, el proceso de redacción no cambia mucho respecto al habitual, pero en cambio el impacto y el proceso completo realmente es muy diferente de lo habitual y probablemente mucho más rico, ¿no? Enriquece mucho más el producto. Por lo tanto, solo cabe felicitar a la sección de Guerra Isquémica y AstraZeneca por esta iniciativa. Así es que nos hemos encontrado muy cómodos en todo momento y realmente, como toda novedad, suscitaba curiosidad, pero nos hemos dado cuenta de que el producto final valía la pena el esfuerzo de cambio de mentalidad, ¿no? A mí me gustaría, Jaume, preguntarte, habéis publicado recientemente un artículo sobre epidemiología del síndrome coronario agudo, que yo creo que ya se está convirtiendo en un clásico para todos los que estamos profundamente interesados en este tema. ¿Puedes hablarnos un poquito más, según tu opinión, cuáles son las proyecciones de futuro del síndrome coronario agudo en nuestro entorno? Bueno, sin entrar en muchos detalles, creo que el terreno de la epidemiología en España vamos a estar preocupados por varios aspectos, ¿no? El que nos interesa más es el cómo hacer mejor la prevención, porque al fin y al cabo esta es la clave de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Prevenir la enfermedad. Y ahí estamos muy atentos a indicadores, ¿no? Mortalidad, incidencia, letalidad y otros muchos que aparecen. Lógicamente también monitorizamos lo mejor posible la prevalencia de factores de riesgo. Y desde el punto de vista de las proyecciones, lo que hacemos es intentar evaluar escenarios de futuro posibles en función de lo que hagamos en el presente, de forma que podamos escoger aquella que sea, en estas épocas vale la pena decirlo, más coste efectiva, nunca mejor aplicado, ¿no? que en este momento. Y también nos gusta mucho, y creo que tenemos que hacerlo, no solo los epidemiólogos, sino también los cardiólogos y las sociedades científicas, ¿no? y las grandes empresas del sector, es preocuparnos por ciertos elementos que desde el punto de vista de la salud pública van a dar muy buenos frutos. Por ejemplo, la ley del tabaco, sabemos que ha reducido más de un 11% el número absoluto de infartos en una determinada zona, el contenido de sal de los productos envasados, el contenido de grasas saturadas en lo que comen nuestros niños, ¿no? Hay todo un paquete de medidas que pueden ser muy eficaces a la larga y que realmente también nos preocupan. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en estos 4 aspectos que he mencionado y probablemente en los próximos años vamos a tener una buena visión de lo que es posible y de lo que es más coste efectivo en términos de esfuerzo, ¿no? Pepe, ¿querías hablar un poquito más del contenido del libro en sí, de las diferentes...? Bueno, pues ya que me lo preguntas, tenemos como aquel de vamos a hablar de mi libro. Me encanta esa pregunta, ¿no? El libro tiene 7 secciones, un formato que se acordó con el Departamento Multimedia de la Sociedad Española de Cardiología. Tiene 7 secciones, cada sección tiene 3 capítulos y en total pues son obviamente 21 capítulos que han sido producidos, han sido escritos pues por más de 40 autores. Después, como has comentado, ha habido alrededor de unas 20 personas que han solicitado colaborar y hacer comentarios a los contenidos originales. Las 7 secciones, no nombraré todos los capítulos pues por cuestión de tiempo, ¿no? Pero las 7 secciones yo creo que sí que las podemos nombrar. Una es sobre epidemiología, factores de riesgo y prevención cardiovascular, que coordina el doctor Marrugat. Otra sobre la reperfusión en el infarto con elevación del ST, que coordina el doctor Javier Goicolea. Otra sobre el síndrome coronario sin elevación del ST, que coordina la doctora Magda Eras. Otra sobre nuevos fármacos antitrombóticos en el síndrome coronario agudo, que coordina el doctor Juan Miguel Ruiz Nodar. La 5ª sección sobre técnicas de imagen en el estudio y manejo del síndrome coronario agudo, que coordina el doctor San Román. La 6ª, cuidados del paciente al alta, cuestiones laborales, etcétera, que coordina el doctor Gonzalo Barón.
Y finalmente una sección un poco quizá original en este tipo de productos, que es sobre farmacoeconomía, aspectos farmacoeconómicos, que coordina el doctor Fernández de Bobadilla. Y aprovechando que tenemos de nuevo al doctor Marrugat, me gustaría si puedes hacer un poco un resumen de qué te parece. Lo primero quería felicitarte por vuestro capítulo, porque realmente y sinceramente superó mucho lo que os habíamos pedido, ¿no? Tanto en longitud como en calidad como en presentación, ¿no? Realmente yo creo que está realmente muy bien. Y me gustaría si puedes dar 4 ideas, resumen o generales de lo que comentasteis allá sobre control de factores de riesgo, nuevos factores genéticos. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que podemos avanzar a nuestros futuros lectores algunas pinceladas, ¿no?, de lo que van a encontrar, al menos en nuestro capítulo. Los otros también me consta que son muy potentes y van a ser muy útiles para la educación. Yo me quería centrar en 3 puntos. En el capítulo nuestro nos concentramos mucho en el riesgo cardiovascular, porque es lo que nos permite, de alguna manera, hacer una buena prevención. Sabemos que existe un problema en la población de riesgo intermedio, de riesgo moderado, que es así como la llamamos, y necesitamos reclasificarla para optimizar las posibilidades de prevención, ¿no? Reclasificarla hacia alto riesgo para hacer intervenciones más agresivas, o ya dejarlas ya como riesgo definitivamente bajo, ¿no? En este sentido, ha habido muchos esfuerzos por incorporar nuevos biomarcadores que permitan hacer esta reclasificación. Algunos han demostrado que funcionan, el calcio intracoronario, por ejemplo, pero esta es una prueba que no puedes utilizar como cribado, por lo tanto no es la mejor opción. Pero tenemos otras cosas como el BNP, las troponinas y más recientemente algunas pruebas genéticas que también han demostrado que reclasifican un 15% de estas personas que están en riesgo intermedio. Por lo tanto, ahí vais a descubrir resultados muy prometedores y escenarios de futuro que nos van a permitir hacer mucho mejor la prevención. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, vamos a tener que entender que la combinación de lo que ha ido pasando ha mejorado el control de la hipertensión, ha pasado de un 30% a más de un 50%. Esto indica 2 cosas: hemos mejorado, esto puede influir en la incidencia bajándola, pero queda mucho por hacer porque queda otro 50% por controlar bien, ¿no? Esta es una cuestión importante. El colesterol en la población ha mejorado también, esto es cierto, ¿no? Pero la contrapartida es que ha empeorado mucho la obesidad. Tenemos un problema con la obesidad y esto va a generar el problema de forma con un gran retraso, ¿no? Vamos a tener que esperar 20-30 años a ver cómo aumenta muchísimo la diabetes, etc. Por lo tanto, estamos ante un escenario en que hay una combinación de elementos que de momento no nos han permitido ver un descenso en la incidencia del síndrome coronario agudo. Por lo tanto, tenemos un problema que va a durar muchos años. Podemos hacer intervenciones, podemos imaginar escenarios en los que intervinamos, pero si no cambia nada, vamos a tener una incidencia mantenida a lo largo del tiempo. Pero también creo que vais a encontrar ahí datos sobre lo que va a pasar en los próximos 20-30 años. Y uno de los datos es que esta incidencia, a pesar de no cambiar, la estructura etaria, el cambio demográfico de la sociedad va a hacer que haya más casos de síndrome coronario agudo en los próximos años. Puedo anunciar que el valle se produce en el 2015 y a partir del 2015 vamos a empezar a ver muchos más casos. Así es que tenemos varias cosas muy interesantes en este capítulo. Creo que lo disfrutaréis, lo hemos escrito con mucha ilusión. Todos los colaboradores son personas de una gran reputación en el terreno y por lo tanto creo que la información que contiene os va a servir como mínimo para planificar lo que hagamos en los próximos años. Respecto a esto que has dicho, me gustaría preguntarte una cosa, y por mi parte ya es la última, y es sobre el control de los factores de riesgo, ¿no? Que ha mejorado, pero todavía queda mucho por mejorar. Desde el punto de vista de la inversión de recursos en salud pública, que es un tema en el cual eres experto,
¿qué te parece que sería más eficiente? Obviamente lo de la ley del tabaco pues probablemente es muy eficiente porque cuesta muy poco, ¿no? Pero es más eficiente intentar utilizar nuevos marcadores, perfilar mejor el riesgo de los pacientes para saber cómo hay que actuar, o es mejor invertir los recursos que tenemos simplemente en optimizar el control de los factores de riesgo clásicos, que todavía es... Bueno, yo creo que hay distintos niveles de esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo dirigido a hacer acciones a nivel general de salud pública, ¿no? Control del consumo de sal, control de grasas saturadas, tabaco, etcétera, ¿no? Todo esto es algo que hay que hacer porque esto es promoción de la salud. Desde el punto de vista de la prevención y de la identificación, o sea, del cribado poblacional, ahí es donde tenemos más digamos, más alternativas y el abanico está más abierto, ¿no? Y tenemos muchas alternativas porque hay muchos biomarcadores. Entonces, la decisión de qué biomarcadores vamos a utilizar para hacer cribado es un tema muy complejo porque normalmente están a concentraciones muy bajas en la sangre y por lo tanto cuestan mucho de determinar. Y utilizarlas en un cribado poblacional pues tampoco es muy eficiente, ¿no? Así es que lo que vamos a estar intentando en los próximos años es dedicar mucho esfuerzo a descubrir biomarcadores fáciles de medir, por ejemplo, adhesión a la dieta mediterránea. Tenemos todo un estudio PREMED que acaba de salir en New England hace muy poco que nos indica que la prevención primaria con dieta mediterránea funciona. Por lo tanto, vamos a explorar este terreno. Vamos a explorar el terreno de la actividad física, otros estilos de vida, ¿no? Y por ahí vamos a estar intentando en los próximos años hacer contribuciones a esta reclasificación que encontraréis, como decía, en los capítulos y que creo que es apasionante porque es lo que nos va a mejorar la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria se basa en el fenómeno que describió Geoffrey Ross hace muchos años, de que si eres capaz de mover la distribución poblacional de un determinado factor de riesgo hacia la izquierda, hacia la mejora, también vas a bajar la incidencia de la enfermedad. Y esto, en los pocos casos en que se ha podido constatar, funciona, ¿no? Por lo tanto, este es nuestro máximo empeño en este momento y creo que hay muchas posibilidades de cara al futuro. Se van a abaratar muchas determinaciones y esto nos ofrece un panorama, yo diría, muy esperanzador, porque lo que mejor puede hacer la sociedad por sus ciudadanos, desde mi punto de vista, es impedir que tengan las enfermedades, ¿no? O retrasarlas el máximo posible, que es esto ya lo estamos consiguiendo. Una de las cosas que hemos constatado y que también encontraréis en estos capítulos es que se está retrasando, se está comprimiendo, esta es la palabra que se utiliza, comprimiendo los acontecimientos más graves, o sea, infarto de miocardio y muerte súbita hacia edades más avanzadas. Esto yo creo que es un éxito rotundo del sistema sanitario. Muy bien, pues por mi parte esto es todo. Quiero despedirme agradeciendo de nuevo a Astra y a la Sociedad Española de Cardiología el honor de dirigir este proyecto tan entusiasmante. Quiero agradecer también a todos los coordinadores y a todos los autores de capítulos el esfuerzo y el entusiasmo que han puesto, que ha valido la pena porque el resultado realmente es muy atractivo. A todos los colaboradores que han contribuido después de la edición original y finalmente a todos los lectores, espero que tengan muchos y que lo encuentren sobre todo útil para su práctica diaria y para su formación y atractivo. Muchas gracias. Muchas gracias.